Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de evolución, martes de pasarla bien entre nosotros porque tengo una energía. Pero bueno, estoy sumamente motivado porque hoy vas a aprender a realizar este boxer en semicuero paso a paso. Y te quiero comentar algo, que este producto se vende muchísimo aquí en Francia. Específicamente yo me encuentro en París y es algo que sale rápido y así como aquí sale, yo quiero que tú también comiences a vender estas creaciones porque ese es nuestro objetivo del día de hoy, que tú aprendas y vendas. Y comencemos. Aquí te estoy presentando en este momento el patrón que vamos a trabajar el día de hoy. Así, este es el patrón que estamos trabajando porque también viene a continuación la tela que es un semicuero. Mira cómo es de brillante, elegante, hermosa. Y también tenemos una tela poliéster así como semielástica, muy agradable porque ese es el forro que vamos a utilizar. Y en este preciso momento le damos la bienvenida a nuestras amigas La Tijera porque entran en el proceso de recortar. Lo que hicimos fue doblar la tela, ¿no? Presentamos el patrón, colocamos las pesas para que no se nos mueva nuestro patrón y aceleramos este proceso para que tú aprendas, así como yo también estoy aprendiendo. Y de verdad, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están siguiendo, que me están dejando comentarios. De verdad, hoy me levanté con esta energía porque veo que cada día son más personas que creen en mi proyecto, son más personas que están ahí luchando conmigo y me dicen cosas bonitas, y de verdad yo quiero agradecértelo de corazón. Bueno, y aquí ya estamos visualizando que ya recortamos el primer patrón y así es que quedó. Luego de eso vamos a doblar, ¿no?, el segundo patrón, que también es en semicuero, y recortamos. Yo siempre me apoyo con las pesas. Este proceso lo hago un poquito más rápido para que se haga más fácil el proceso de aprendizaje, porque yo sé que ya tú manejas esta técnica, pero eso es muy importante porque también está dirigido para todas aquellas personas, así como yo, que estamos emprendiendo. Y así como recortamos esto, que tenemos dos telas recortadas así muy parecidas a este patrón, ¿verdad? Porque la doblamos, vamos a recortar nuevamente lo mismo, pero con la tela poliéster de cotón, que es una tela muy suave, que es la que nos va a permitir hacer el forro para que nuestro muñeco no se nos haga daño y que esté confortable adentro de él, este boxer en semicuero. ¿Qué te parece este proceso? Cuéntamelo todo. Y le damos la bienvenida a nuestras amigas las pinzas, porque bueno, ya vamos a comenzar a colocar cara con cara, cara con cara y cara con cara, porque te recuerdas que tenemos cuatro, ¿no? Te recuerdas que cortamos dos en semicuero y dos en tela poliéster. Entonces lo que vamos es a unir las cuatro y colocamos cara con cara, 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 cara con cara. Y así como nos me lo está mostrando ahorita Omar Enrique, colocamos las pinzas para asegurar este proceso y dejarlo que no se nos vaya a mover un poco, porque te recuerdo que cuando trabajamos con esta tela, a mí me gusta mucho trabajar con el semicuero y he hecho muchísimas cosas en semicuero. Hay que tener un poco de paciencia con la máquina de coser, usar la mejor patica para que no se nos pegue, pero sí también, también trabajo con la máquina overlock para unirlo, porque soy un poco maniático y quiero que todo quede bien seguro y que mi trabajo quede de buena calidad. Y aquí estamos asegurando lo que es la parte trasera de nuestro boxer en semicuero. Mira, te quiero preguntar si a ti te gusta usar este tipo de ropa interior, y si te gusta crearla, coméntamelo para yo saber cuántas personas son como yo que le gusta y le apasiona usar este tipo de prenda de ropa interior sexy. Bueno, tanto masculino como femenino, pero nuestro canal está dirigido a la parte masculina. Y aquí mira el pie que estoy trabajando. Este pie lo compré
lo compré, mejor dicho, discúlpenme, exclusivamente para trabajar el semicuero, porque a veces tiende a moverse y este tipo de tela es un poquito elástica. Entonces, a veces cuando cosía, no me quedaba, se me movía la tela, entonces claro, comenzaba bien, pero terminaba como hinchado, entonces no me gustaba. Fíjate que aquí le estoy comenzando a pasar la overlock por la parte de adelante de esta prenda que estamos creando en este momento. Para luego yo también le paso la recta por ahí para asegurar eso. Siempre por lo menos en esta parte de adelante, no, yo no le voy a pasar esa la parte recta, pero es que me gusta mucho que en la parte de recta la costura se vea invisible. Entonces es lo que estamos realizando en este momento. Mira, Omar en este momento me lo va a presentar cómo quedó la parte de atrás, que ya le pasé la overlock, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es la parte de adelante. Mira cómo queda, ¿ves? Te recuerdas que son 4 que recortamos. Mira, él no los abre eso. Muéstramelo para que tú veas. Eso sí, arreglamos la parte donde va el muñeco. Mira cómo queda el forro y mira cómo queda el semicuero. Eso es lo que queda, es bello, 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 bello. Y de verdad me encanta y me motiva crear este tipo de prendas porque tú estás aprendiendo. Y ahora lo que vamos es a unir, no la parte de adelante donde está el semicuero y donde está el poliéster. Lo que vamos es a pasar, vamos pasando la overlock para unir y para que no se me mueva la tela. Y tú lo puedes hacer directamente como tú lo prefieras, pero yo prefiero estar seguro y que se me convierta en una sola pieza y eso me da tranquilidad a la hora de la fabricación y que todo esté en su lugar. Entonces estamos uniendo tanto la poliéster como el semicuero, así como lo estás apreciando en este momento. Y quiero invitarte a que te suscribas en mi canal de YouTube y me digas de dónde me estás escribiendo y me diga de qué país eres y me diga cómo te sientes y si realmente estás aprendiendo y si te estoy motivando a seguir construyendo tus sueños, que eso es lo más importante. Luego que ya pasamos la overlock, vamos a unir, ¿no? Ya lo que es la parte del boxer. Estamos uniendo lo que es la parte de adelante, ¿no? Y aquí estamos uniendo lo que son la entrepierna, la parte de adelante, que es la pieza que estamos ahorita que terminamos de coser, le colocamos, mira, ve, así como Omar me lo está mostrando, mira cómo va a quedar, eso lo que está quedando es bellísimo. Y ahora vamos a pasar la máquina por ahí. Fíjate que tú me vas a preguntar, bueno, Omar, pero ¿por qué vas a pasar otra vez las máquinas si ya le pasaste el overlock? Como te estaba diciendo, me siento más seguro. Tú lo puedes hacer directo, de verdad. Lo siento mucho que a lo mejor haga cosas que no sea tan, son cosas mínimas que a mí me dan placer y yo sé que tú lo puedes unir con la pieza, pasas las dos o las unes y ya ganas tiempo, pero bueno, acuérdate que yo estoy comenzando a aprender también. Mira, ve cómo queda. Entonces yo lo que hago es aprender, aprender y voy aplicando diferentes técnicas para mejorar y esto lo convierto en, es que mi profesión es comunicación social y diseño gráfico. La costura tengo 2 años. Entonces ahora comencé a hacer estos videos para que tú aprendas como yo también estoy aprendiendo. Por eso se llama Aprendiendo Juntos, comenzando desde cero, buscando una mejor estabilidad, porque somos emigrantes y al emigrante le toca aprender, solucionar y resolver. Eso es. Entonces fíjate que aquí vamos a unir la otra parte. Entonces, bueno, lo que hago es ese proceso de aprendizaje. Hay cosas que no son necesarias, pero yo sé que si lo haces paso a paso, tú lo vas a lograr y tú vas a aprender. Bueno, y seguimos cosiendo, ¿no? Vamos a organizar la tela porque ahí se me quedó medio trancada. La organizo bien porque se me pegó, quedó pegado, 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 pegado. Vuelvo a colocarlo. Esos son pequeños detalles que uno a veces a través de la edición no la colocamos, pero hay momentos que se nos escapa y es importante. Y bueno, y vamos a unir lo que sería esta parte, ¿no? Que es la parte de adelante que hemos estado comentando que puedes hacerlo directamente, lo puedes hacer directamente para que te quede bien tu trabajo. Me encantaría que si lo llegara, mira cómo queda, ¿ves? Me encantaría que si tú lo logras hacer y puedas compartir la foto, sería genial poder ver el trabajo de ustedes, así como ustedes pueden visualizar mi trabajo. Mira, ve cómo se ve bonito el boxer
quedó bien, 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 bien bonito, porque luego de eso, que nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer un pespunte. ¿Sabes que el pespunte para este tipo de tela a mí me encanta? Porque le da como le da como que ese toque. Entonces, en la configuración de la máquina lo que hago es colocar que sea el punto más largo. Creo que le coloco 3 de 3 a 3,5. Y lo que hago es en estos momentos, que es lo que estoy haciendo, que le estoy pasando pespunte por la parte de adelante, pero y por la parte de atrás, así como tú lo estás visualizando, mira cómo se ve el trabajo. ¿Verdad? Se ve bonito cuando haces el pespunte. Entonces, fíjate tú, tiene la overlock, luego le pasé la recta y de paso le hago el pespunte. Entonces, que es un super boxer, vamos a llamarlo así, super boxer de seguridad que no se te va a romper. Entonces, estoy loco. Entonces, eso me encanta porque son esos pequeños detalles. Acuérdate que, no sé, yo creo que la creación, la costura o todo lo que tú hagas, mientras más pasión tú le coloques, mira cómo queda tan bonito. El trabajo te queda bonito. Y cuando tú ves tu trabajo final, tú dices, wow, ahora yo logré. Y eso que no he hecho curso, también como tú, así como tú aprendes por YouTube, que es la mejor universidad, yo aprendo por YouTube. Entonces, si necesito una pregunta, comienzo a buscar cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal cosa. Y bueno, y este proyecto también nace a través de la curiosidad. Y yo, bueno, porque yo no comienzo a hacer ya mis videos de YouTube donde yo pueda enseñar lo que yo también estoy aprendiendo. Entonces, imagínate que comencemos a aprender y dar todos los conocimientos a través de nuestros videos. Sería algo genial. Y si un día quieres compartir y tener una colaboración conmigo, bienvenido a las colaboraciones para conversar y hacer cosas innovadoras porque estamos para eso. Entonces, bueno, fíjate, yo sé que en este momento te estoy hablando de otra cosa y no estamos hablando de lo que estamos haciendo en el tutorial porque en esta parte estoy viendo que estamos haciendo el pespunte, que es lo que estamos realizando. Fíjate que por la parte de adelante, donde está el muñeco, si no le voy a agregar el pespunte, solamente justamente por donde colocamos la uniones. Y bueno, y te quise contar una historia. Ahora vamos a unir la entrepierna. Fíjate, tú me vas a decir otra vez. Ahorita le voy a pasar la recta, aseguro para que quede bien, 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 bien fijo con las pinzas. Le paso la recta, pero después le paso al overlock porque otra cosa. Yo sé que estamos en este proceso de desahogo, de trabajo de costura, pero es que a veces cuando tú pasas la recta, ¿verdad? Queda bien, se ve bonito. Pero hay momentos en que no me gusta que cuando tú pases tú pasas la recta así como yo la estoy pasando en este momento, ¿verdad? Y después yo quiero que la tela que queda, el sobrante que queda, quede todo unido. Y si yo no veo eso que se vea todo unido o no pasarle el overlock, de verdad me desmotiva eso. Entonces tiene que ser como que es como un trabajo más que todo de limpieza visual. Y tanto, mira que es lo más importante. Y mira como ahí te lo estoy mostrando, ¿ves? Eso es lo que a eso me refiero. Ahora, fíjate que le paso el overlock. Pero más que todo es porque el trabajo de costura tiene que ir tanto interno como externo de calidad. Cuando tú ves tu trabajo por externo, tú dices, wow, qué bello ese boxer, me encanta, me gusta, me excita, algo así, tú puedes decir. Entonces después vienes y lo ves internamente y de verdad es horrible el trabajo. Mira cómo queda, quedó genial y mira cómo quedan las uniones. Eso lo que quedó fue bello, papá. Qué alegría, qué emoción siento. Y llegó el momento de colocar nuestra elástica. Entonces lo primero que nosotros realizamos es medir, ¿no? Así como lo estás visualizando en este momento. Medimos y quitamos dos deditos. Mira, ahí te lo estoy mostrando para que tú aprendas. Recortamos y lo que vamos es ahora, luego que nosotros recortamos, vamos a medir y aquí lo que nos sobra son estos dos dedos para que es la oportunidad que va a tener la elástica de poder estirarse y yo creo que es perfecto. Hacemos nuestra unión con nuestra máquina recta y hacemos un zigzag
cosemos, retrocedemos, cosemos y retrocedemos para que quede fijo. Esto lo hago como 4 veces, 5 veces porque lo que quiero que quede es fijo y ya me conoce, ya conocen la forma de cómo yo trabajo, que me gusta mucho la seguridad. Luego que nosotros hacemos esto, vamos a colocarle las pinzas, los alfileres, para buscar el centro de nuestra elástica. Entonces lo que hacemos es doblar la elástica que ya está cosida y tenemos el primer punto. Luego unimos ese punto para obtener tanto el lado izquierdo como el lado derecho y lo volvemos a repetir para colocar el alfiler en la otra parte de la elástica y ya tenemos señalado y ya tenemos ubicado nuestra elástica. Ahora vamos a hacer este mismo proceso con nuestro boxer. Entonces unimos costura con costura y hacemos un pequeño piquete ahí, un pequeño piquete y luego también vamos a hacerlo del otro lado porque ya tenemos lo que es la parte del centro y la parte del frente de nuestro boxer. Ahora, fíjate, vamos a colocar las pinzas. Yo le coloco las pinzas, luego le saco el alfiler y le vuelvo a colocar el alfiler porque no quiero, sinceramente te lo digo de todo corazón, que se me mueva la elástica, entonces quiero estar seguro y para estar seguro hay que ponerlo bien. Entonces, fíjate, ahí le coloco uno, le coloco dos y luego yo siempre hago, le saco el alfiler y se lo coloco. A pesar que yo le coloco este alfiler en el semicuero, como es la parte de la cintura, no quedan los huequitos. Entonces no te preocupes si eso te llega a pasar. Pero lo más seguro es que como nos toca estirar, cuando estemos uniendo esta parte, cónchale, sinceramente mira cómo queda, ¿ves? No se te va a mover la elástica y te va a quedar en el punto exacto que tú lo estás haciendo. Todo esto yo lo he aprendido por internet, gracias a aquellas personas que han hecho tutoriales increíble de aprendizaje también y con eso me ha alimentado en este proceso de aprendizaje y ahora yo lo comparto contigo y espero que un día tú lo puedas compartir. Entonces, bueno, fíjate tú que aquí lo que voy a hacer es unir las piezas, tanto del boxer como el elástica, estiro y voy cosiendo, quito las pinzas, quito la otra pinza, voy cosiendo poco a poco. Eso sí, este trabajo de costura tú tienes que hacerlo con mucha delicadeza y con mucha pasión, pero con mucha calma, porque es un proceso, a pesar que yo acelere el proceso, es para ganar tiempo y tú aprendas más rápido. Pero así como lo estás visualizando, estiramos y cosemos, estiramos y cosemos y así te va a quedar este trabajo tan especial. Te cuento que esta elástica tiene de alto, tiene 3 centímetros. Esta tiene 3 centímetros y de verdad se ve espectacular. A la gente le encanta y yo siento que... y hay muchas personas que me lo compran y me encanta tu trabajo porque yo lo vendo a través de una aplicación. Entonces me dice, ay no, son muy bonitos, es muy bonito los diseños que tú haces. Eso me motiva mucho cuando la gente me compra. De verdad, me da mucha alegría. Mira, ve, ahí sí va a quedar. Y ahora lo que hago es doblarlo, lo doblo y así me va a quedar para después volverlo a doblar. Ya tú vas a ver cómo lo presento, ¿ves? Ahí te voy a hacer una muestra porque ahí también le voy a colocar las pinzas. Como no me gustó, lo desarmé y debe pasarlo por arriba, lo pasé por debajo, así como tú lo estás visualizando en este preciso momento, porque hice esa prueba, entonces como que no me convenció mucho, lo desarmé. Entonces no lo pasé por la parte superior, sino lo pasé por la parte inferior. Vamos a ver qué resultado me va a dar en este momento, porque eso también es muy importante. A veces los errores, por lo menos a veces no es bueno colocar los errores en los videos, pero sí es importante, sí es bueno por lo menos para que tú tengas una idea, porque tú me dices, bueno, pero ¿por qué lo estás cosiendo de nuevo? Es porque yo cometí un error que no lo tenía que hacer, que también se podía hacer así, pero te lo quise mostrar de otra forma para que tú visualices cómo está quedando esta unión de la elástica del boxer. Entonces, estoy haciendo este ensayo para ver cuando me toque doblarlo cómo va a quedar. Así tú vas a ver y vas a aprender. Bueno, continuamos ahora agregándole las pinzas, ¿no?
Entonces, fíjate tú cómo queda y de una vez aproveché y le coloqué mi etiqueta a este producto porque es importante que tú identifiques tu producto, porque el día de mañana ese producto a una persona le gusta, mira, ¿quién te hizo esto? Aquí está la etiqueta. Lo hizo Omar Enrique, por darte un ejemplo, o María, Carmen, cualquier otro nombre, y que tenga tu etiqueta, eso también le da ese toque personal. Mira, esta persona está creando estos productos espectacular. Y entonces ahí donde tú comienzas a ganar valor. Entonces, bueno, mientras que Omar Enrique ahorita está colocando en el video las pinzas, es importante que tú también comiences a valorizar tu trabajo y también que lo comienzas a vender en un buen precio, pero ni tan caro ni tan económico, pero que sencilla, mira cómo queda el trabajo, pero que lo vendas, que es lo más importante. ¿Viste cómo quedó? Ahora, después de eso, voy a pasarle, ¿verdad? Por todo el borde, fíjate que le cambié la patica de la máquina porque estoy ya de una vez trabajando con el semicuero. Entonces, bueno, para que se me pueda, para que él pueda rodar bien, porque ese pie tiene una ruedita, entonces puedo coser tranquilamente. Eso sí, el largo de la costura lo coloqué en 3,5. Te lo digo porque no te lo había comentado. Pero yo quiero darte toda la información necesaria para que tú aprendas. Tú me decías, ay, Omar, pero tú eres muy fastidioso para que tú aprendas. Es que este video es con esa intención, porque sé lo difícil, sé lo duro, que a veces no tenemos las posibilidades económicas de pagar un curso o ir a un lugar. Entonces, bueno, pero hasta el internet está para aprender. Hay personas que les gusta compartir sus conocimientos. Hay gente que aprende y enseña a otras personas. Por eso hago mucho hincapié a el proceso de aprendizaje, porque sé que hoy en día lo necesitamos y necesitamos aprender y necesitamos avanzar. Entonces, mira cómo se ve este proceso. Pero ahora, fíjate tú, así me encanta. De verdad, se ve bien bonito. Me encanta. Pero ahora le voy a hacer otra costura dejándole 0,5. Y esto me va a generar especie de un bordecito. Y se ve coqueto, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta este proceso porque le da ese toque más elegante. Entonces, bueno, tú lo haces como a ti te sientes feliz. Puede ser que le pases una sola costura o le vuelvas a pasar para que se vea como si le fueses pasado la máquina overlock, que tiene dos agujas. Más o menos ese es el estilo que va a salir, porque ahorita Omar Enrique me lo va a presentar. Bueno, él está en este proceso de estirando, voy cosiendo, voy estirando, voy cosiendo, voy estirando, voy cosiendo. Y pendiente, eso sí, de que no te vaya a quedar torcido la costura porque no se va a ver bonito, no se va a ver limpio este proceso. Mira cómo quedó. Vamos a esperar que saque la aguja y visualice. ¿Viste cómo quedó? Quedó pavo, ¿no? ¿Te gusta? Espero que te guste. Si te gusta, coméntalo aquí abajo porque sé que, que estoy haciendo bien el trabajo y sé que estamos avanzando en este proceso. Bueno, ahora que nosotros hicimos esto, vamos a pasarle un pespunte por donde está la parte de la entrepierna. ¿Te recuerdas que nosotros lo habíamos hecho, lo habíamos unido? Ahora lo que vamos es a pasarle un pespunte para asegurar esa parte y que no quede nada que vaya a molestar por la parte de abajo donde está entre los testículos y la pierna. Entonces, para que no se sienta nada, es mejor pasar un pespunte. Y llegó el momento de tomar las medidas para nuestro ruedo, ¿no? Aquí en este momento le estoy dejando, me estoy guiando por mi dedo gordo, que lo tengo grueso, y estoy, no, mentira, mentira, mentira. ¿Sabes por dónde me estoy guiando? Por las pinzas. Mentira, disculpa por el dedo gordo, que lo tengo grueso, discúlpame por eso. Pero no, me estoy guiando por las pinzas. La medida me la está dando las pinzas, entonces lo que hago es doblarlo y justamente donde comienza la pinza es ahí donde lo voy a colocar. Así exactamente lo estoy haciendo. Y esto lo voy a hacer tanto del lado izquierdo como el del lado derecho para que los dos queden iguales. Pero ya que estamos casi finalizando este proyecto, quiero que por favor te suscribas en mi canal de YouTube, me comentes si realmente estás aprendiendo, que para mí esa pregunta es la pregunta de la semana, es muy importante, es que si estás aprendiendo, por favor dilo, y si creaste este producto, si lo estás haciendo, por favor coméntamelo, pásame fotografía, porque de verdad quiero ver
si realmente mi mensaje está llegando para todos ustedes. Bueno, luego que nosotros hacemos esto, vamos a trabajar con nuestra collaretera. La collaretera es una máquina que yo siempre te la he recomendado en todos los videos porque es una máquina que de verdad para lo que es ruedo, ropa interior, ropa deportiva es genial. Y agarro y le paso la costura, voy estirando poco a poco y voy guiándome que vaya quedando bien. Lo bueno de esta tela es que es un poco elástica. Entonces queda bien bonito. Este tipo de trabajo yo lo hago porque es para caballero. Tú lo puedes hacer en zigzag. Si tú tienes la máquina recta, bueno, puedes agarrar el ruedo con la máquina recta, pero en zigzag. Quedaría también bonito, pero yo creo que más que todo queda como un poquito más femenino, entonces esto queda como un poquito más masculino, más sexy, más erótico, ese tipo de concepto que es lo que estamos hoy en día estamos trabajando con este proyecto tan especial. Bueno, ya estamos casi que terminamos. Qué alegría que tú hayas dedicado este tiempo para aprender y para avanzar y para dar lo mejor de nosotros que estamos buscando la herramienta y buscando técnica. Mira cómo queda la costura, a eso es lo que yo me refiero. Mira cómo se ve bonito este proceso. Luego que tú haces este proceso del ruedo, por la parte de adentro, si tú ves que quedó bien, chévere, lo dejas así. Pero si tú ves que quedó como bordecito de tela, agarra tu tijera y recorta esa parte para que quede bien limpio lo que es la parte interna del ruedo. Entonces, bueno, te hice tanto el lado izquierdo como el lado derecho, que es lo que estás visualizando en este momento. Ya terminamos uno, luego ya terminamos el otro y ya lo que hacemos es quitar el hilo y yo siempre le hago un nudo para asegurar que no se me vaya a ir la costura o el ruedo se vaya a ir por un lado. Mira cómo quedó. Eso es lo que quedó, es bello y de verdad es muy bonito este trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Y hemos terminado este proyecto del día de hoy. Qué emoción, qué alegría, qué motivación. Me siento que tú estás aprendiendo. Y este tutorial que aprendiste, cómo se hace este boxer en semicuero, paso a paso. Qué alegría se siente. Y quiero decirte que te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, me des la evaluación si realmente te gusta este proceso de aprendizaje. Igual como tú, yo trato de dar lo mejor de mí para que tú aprendas, para que tú te sientas bien y no desconectemos de los problemas y nos enfoquemos en nuestros objetivos de vida, en avanzar, en mejorar, en crecer, porque si no tenemos esta energía, realmente nadie nos va a motivar. Pero entonces aquí estoy yo dispuesto a motivarte, a seguir adelante, a construir, porque ese es nuestro objetivo, seguir adelante. Bueno, te invito para el próximo jueves, no te pierdas, te recuerdo que es martes de proyecto, jueves de proyecto, día de emoción, día de aprendizaje y qué emoción siento yo los días martes y miércoles de poder compartir esta alegría, esta emoción, esta contagia así de que todo está saliendo bien. Bueno, se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Nos vemos en un próximo video. Se le quiere muchísimo. Chao.